Permaneciendo de pie, ahora les invito a oír conmigo la palabra de nuestro Dios. Iremos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos 19 al 21. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos 19 al 21. Dice la palabra de nuestro Dios: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Oremos. Padre amado, gracias por esta tu santa palabra, oh Dios. Gracias por las bendiciones que ya has añadido sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de meditar de nuevo en esta tu revelación para con tus hijos, oh Padre. Queremos hacerlo como siempre te rogamos, a través de la iluminación, la dirección, el discernimiento, la guía del Espíritu Santo. Necesitamos en esta hora, oh Dios, buscando tu rostro, haciéndolo con acción de gracias, con el perdón de nuestros pecados. En el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis hermanos en Cristo, en esta porción encontramos el fundamento seguro de la verdad. Digo, el fundamento seguro de la verdad. El apóstol no abriga duda alguna sobre la estabilidad y sobre la seguridad de la Iglesia de Cristo, como lo demuestra este verso número 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y ciertamente el fundamento es Cristo, y siendo que el fundamento es Cristo, la Iglesia, la estabilidad de la Iglesia es segura, porque ciertamente somos parte de ese fundamento, somos parte de ese gran edificio. Mis hermanos, en Cristo la analogía de un edificio o templo, para postular su doctrina de la Iglesia, estamos hablando en relación al apóstol Pablo, era una de las favoritas del apóstol desde hacía mucho tiempo. El fundamento aquí puede interpretarse en referencia a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, o a los probados y veraces miembros de la congregación de Éfeso, donde Timoteo estaba pastoreando, donde él era el obispo.
Y de hecho, si vamos al contexto, pues ciertamente tiene que ver lo que está declarando él aquí con lo que está algunas cosas que estaban sucediendo dentro del contexto de la iglesia. Mis hermanos, en armonía con la analogía de un edificio con su fundamento y piedra angular debidamente inscritos, el apóstol considera que en el fundamento de Dios hay dos sellos. Digo que en el fundamento de Dios hay dos sellos. Cuando hablamos acerca de esta porción dentro del contexto de ser edificio de Dios, recordamos las palabras del apóstol Pedro, su primera carta, cuando él dice que el Señor Jesucristo es la piedra angular sobre la cual se edifica todo el edificio. Es decir, como dije, el apóstol considera aquí que en el fundamento de Dios hay dos sellos. Fíjense lo que dice la Escritura aquí. Teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Primeramente, mis hermanos, la frase aquí, conoce el Señor a los suyos. Esto nos lleva al capítulo del buen pastor en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, versos 27 al 30, donde dice allí la Escritura, y está hablando nuestro Salvador: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio, mayor que todo es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Mis hermanos en Cristo, este texto nos habla acerca de la seguridad de la salvación. No puede haber firmeza en la iglesia, en el fundamento de Cristo, si no hay seguridad de la salvación. Mis hermanos en Cristo, ¿no? Algo que se enseña por allá afuera, y se nos dice que la salvación se puede perder. Para aquellos que realmente han nacido de nuevo y han sido sellados por el Espíritu Santo, han sido sellados para siempre, mis hermanos, y para toda la eternidad. Esa seguridad la tenemos. Cogen textos fuera de contextos en relación a esto. Y de hecho, los que enseñan que la salvación se puede perder, enseñan que la salvación se puede recuperar. Y para recuperarla, usted tendría que ir al Monte Calvario de nuevo, ¿no? Y hacer que la crucifixión de Cristo suceda de nuevo para usted. Hebreos capítulo 6 dice que esto es imposible. No se puede exponer a Cristo a vituperio dos veces. Así lo dice claramente. Por eso hay algunos que al argumentar sobre esto les he dicho, si usted cree que la salvación se pierde y usted cree que en algún momento la perdió, pues no viva la fantasía de creer que la tiene entonces. Porque de acuerdo a ese texto, usted no puede clamar al Señor Jesucristo de nuevo para su vida. En absoluto. Eso es claro. Y cuando se cree que se pierde la salvación,
Mis hermanos, entonces estamos oscilando alrededor de los rudimentos de la doctrina de Cristo, como dice ese capítulo 6 del Tratado de los Hebreos, ¿no? En los primeros versos. Cuando habla de los rudimentos, está hablando acerca, ¿no?, de haber sido rescatados de la muerte. Está hablando acerca de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, del juicio eterno. Todas estas cosas son parte del fundamento y sobre eso hay que edificar. Y esto es lo que da a entender la palabra allí. Y dice, y esto haremos si Dios lo permite. ¿No? En sí. Digo, estos textos que vamos a mencionar, estamos mencionando ahora, nos hablan acerca de la seguridad de esa salvación para nuestras vidas. Capítulo muy hermoso de la Escritura y que yo sé que ustedes conocen bien, mis hermanos. Pero el deseo de nuestro corazón no es solamente que el conocimiento esté ahí, sino que la vivencia esté ahí. Y que esta Escritura y esta palabra sea una experiencia real en nuestras vidas. Romanos capítulo 8. Y Romanos capítulo 8. Dice ahí en la Escritura, y recuerden, ese primer sello, Dios conoce a los suyos. Verso 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Voy a parar aquí por un momento, ¿no? Es decir, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando hablamos acerca de la predestinación, no hablamos acerca de una predestinación arbitraria. Predestinar, preparar de antemano. Quiere decir que Dios preparó de antemano el camino de la salvación para el ser humano antes de la fundación del mundo, como dice la palabra. Y dice, a los que antes conoció. El apóstol Pedro en su primera carta, en esos primeros versos, ¿no?, habla claramente acerca de esto, ¿no? Habla acerca de la predestinación conforme a la presciencia de Dios, el preconocimiento de Dios, no hecho en una forma arbitraria, mis hermanos. Sí. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mis hermanos, qué experiencia tan grande tenemos nosotros, nos ubicamos dentro de este contexto. Posicionalmente, como lo declara la carta a los Efesios, somos los celestiales, los glorificados, los cuales vamos a recibir un cuerpo conforme al cuerpo de nuestro Salvador. Sí, mis hermanos. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y así va a suceder. Así está prometido. Cuando se lleva a cabo la resurrección, cuando se lleva a cabo la transformación para aquellos que estén o estemos viviendo cuando el Señor venga de nuevo, entonces habrá una total glorificación, mis hermanos, en Cristo, y seremos semejantes a Él. Y siempre lo he dicho, no hay ser más hermoso en los cielos que el Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a compartir esa hermosura. ¿Qué pues diremos a esto?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, mis hermanos, el poder del cristiano está en el poder de Dios. Y para ser revestidos de ese poder y para poder disfrutar de ese poder, mis hermanos en Cristo, tenemos que estar en continua comunicación con Él y en continua comunión con Él, donde no haya estorbos. Y ahí, ¿dónde está nuestro poder? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y nos dice la Escritura que en Él somos herederos y herederos de todas las cosas celestiales. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Maravilloso abogado tenemos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Estamos dentro del contexto aún del sacrificio supremo, como nuestros hermanitos allá en Afganistán ahora. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y escuchen bien esto, mis hermanos. Escuchen bien esto. ¿No? Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en la primera carta, el apóstol Pedro, estos textos que he compartido con ustedes tantas veces, versos del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y escuchen bien esto, mis hermanos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, esa total glorificación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí está, mis hermanos, la doctrina de la perseverancia del creyente. Al verdadero creyente, Dios lo hace perseverar de tal forma y de tal manera que aun si está sirviendo de piedra de tropiezo, puede llegar el momento en que lo remueva. Y tenemos un ejemplo en la iglesia de Corinto, con el hombre que había caído en pecado, teniendo relaciones con su propia madrastra. Y cuando Pablo se entera, ¿cuál fue la sentencia, mis hermanos? Recuerden que lastimosamente la iglesia de Corinto, la iglesia de los habladores en lengua, la iglesia de Corinto, cuando el apóstol Pablo se dirige a ellos, y si bien recuerdo allá por el capítulo 3, le dice, les hablo como a carnales porque soy carnales. Había mucha carnalidad dentro de esa congregación, que se encontraba dividida en sí. ¿Cuál fue la sentencia? Él dijo, yo presente en espíritu con ustedes, sentarse ha llevado ahí delante de la congregación. No.
y su cuerpo se ha entregado a Satanás, o sea, él entregado a Satanás para destrucción de su cuerpo a fin de que su alma se salve. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, no hay nada que nos pueda separar. Nada. Qué fragilidad, mis hermanos, vivir ese tipo de cristianismo. La salvación no depende de mí. Depende de la obra redentora de mi Salvador sobre el monte Calvario. Ahora, mis hermanos en Cristo, sabemos que ese hombre de esa congregación de Corintios procedió al arrepentimiento. Y tuvo que haber un arrepentimiento genuino. Cuando Pablo se entera en lo que conocemos como la segunda carta, él ordena que se restaure. La restauración. Primer sello. Conoce el Señor a los que son suyos. En el libro del profeta Nahum, capítulo 1, verso número 7, encontramos estas palabras. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dice, conoce a los que en él confían. Sí, mis hermanos. El que verdaderamente confía en Dios es de Dios. Y su mente y su corazón está abierta para escuchar la voz de Dios, para escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, no dentro del contexto de lo que se dice por ahí, lo que hablan algunas personas. Escuchamos la voz de nuestro Dios y la voz de nuestro Cristo a través de la iluminación del Espíritu Santo, no, en su palabra, en ella. Gran bendición para nuestras vidas. Mis hermanos, nos conoce. El término conoce implica mucho más que el simple conocimiento de nuestra existencia. Es un asunto de gran intimidad. El Dios del cielo, nuestro Padre Celestial, mis hermanos, conoce todo en relación a nuestra persona. Conoce nuestros nombres, conoce nuestras circunstancias, conoce nuestras debilidades y conoce nuestras fortalezas. De Él no se escapa nada. Ese Padre Celestial nos ama. ¿Y cómo nos ha amado? Entregándose a sí mismo por nosotros en la persona de su Hijo. Y mis hermanos en Cristo, esta segunda experiencia con nuestro Dios nos lleva a la primera. Y cuando digo nos lleva a la primera, estoy haciendo referencia al día en que el Dios del cielo creó a Adán a su imagen y semejanza.
digo, a su imagen y semejanza. Esta segunda experiencia nos lleva a la primera experiencia. Pues en Cristo recuperamos esa imagen y esa semejanza. A través de ese nuevo nacimiento espiritual, donde nuestros pecados son perdonados, somos lavados con la sangre de Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo y ahora podemos exclamar: Abba, Padre. Este estatus lo perdió Adán en el huerto del Edén. Lo recuperamos ahora en Cristo. Por eso digo, esta segunda experiencia nos lleva a la primera experiencia, al propósito eterno de nuestro Dios para con nuestras vidas, lo que Él quiere para con nosotros. Y por eso es que ha hecho todo para sacarnos a nosotros de las profundidades misma, mis hermanos, de la condenación a la cual nos ha llevado el pecado. Nos ama, nos guía a través del Espíritu Santo. El cual, como lo dijo el Señor, Él nos guía a toda verdad. Hace que todas las cosas obren para bien en nuestras vidas. Al leer los versos que leímos en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, quizás alguno pensó: pastor, le faltó un texto. Lo dejé para ahora, el 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir, Él hace que todas las cosas obren para bien en nuestras vidas. Nos fortalece. Recuerda las palabras del apóstol: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Y de hecho, las palabras que citamos del profeta Nahum: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia. Ha preparado un hogar celestial para nosotros. Y como ya he declarado, esa total glorificación. Sí, mis hermanos, en ese primer sello, Él conoce a los suyos y ha derramado de toda gracia sobre los suyos. El segundo sello que se menciona en el texto que leímos inicialmente: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Espero que ese texto, a los que escucharon el mensaje del domingo pasado, a los que los van a escuchar, ¿entiende? Les recuerde el por qué. Se mencionó lo que se mencionó. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mis hermanos, ¿cuál es la primera señal del obrero aprobado? Digo, ¿cuál es la primera señal del obrero aprobado?
Así pues, conoce al Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y podríamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿dónde estamos nosotros? Digo, ¿dónde estamos nosotros? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Escuchen bien, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuál es la primera señal del obrero aprobado, mis hermanos en Cristo? ¿Cuál es la primera señal? La definición de un obrero aprobado. Primero que todo, mis hermanos, pureza de doctrina. Digo, pureza de doctrina. El manejo correcto de la palabra de nuestro Dios. La segunda es la pureza de la vida. Y estas dos pruebas de genuinidad nunca deben ser separadas. Ese es el llamamiento. Esa es la obligación nuestra. Actuar siempre como si estuviésemos en la presencia de nuestro Dios. Amarle, confiar, alabarle en todo tiempo. Nuestras vidas llamadas a ser una acción de gracias continua para con nuestro Dios. Sentirnos seguros, gozosos, al vivir ahora, mis hermanos, la bienaventuranza de su gloria. Qué apropiado ese último cántico. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame con el poder de tu gracia, oh Dios. Quiero hacer tu voluntad. Bajo el poder de tu amor. Ese es el llamado, mis hermanos. Esto es lo que estamos llamados a enseñar y a predicar en aquellas iglesias que verdaderamente son parte de ese fundamento eterno y seguro. Mis hermanos en Cristo. Este es el evangelio racional. Y este es el evangelio que puede traer verdadera paz al corazón del ser humano. Y aquel que puede transformar todas nuestras circunstancias negativas y hacer, mis hermanos, que nuestras vidas brillen para Él en medio de la oscuridad de este mundo. Esa es la fórmula, mis hermanos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios les bendiga. Hermanos en Cristo, les ruego en mantenernos quietos ahora.
yendo a nuestro Dios en oración y dejando que el Espíritu Santo haga un análisis de nuestro ser. ¿Dónde estamos? Para aquellos que así lo necesiten, qué bueno sería que hoy genuinamente les dijeran: vengo a ti, Señor, renuévame, transfórmame. Haz con mi vida lo que tú quieras. Procuremos esa dulce unción ahora, mis hermanos en Cristo. Más sabiendo, mis hermanos, que estamos bajo su presencia. Confiados en medio de toda circunstancia. Recordando que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuánta paz hay para aquellos que se ubican dentro de este contexto? Porque como dice allí la Escritura en ese Salmo 46, aunque se remuevan los montes al corazón de la mar, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú. Ese salmo nos exhorta a estar quietos y esperar en nuestro Dios. El cántico que vamos a escuchar ahora, vive en mí. Y ciertamente si hemos experimentado esa resurrección espiritual, Él está viviendo en nosotros. Quizás el anhelo del cántico sea de que en efecto Él tenga la totalidad del control de nuestra existencia. Conforme a cómo el Señor le ha hablado, así le invitamos para que venga acá al frente, haga decisión si hace falta hacer decisión alguna, mis hermanos en Cristo. Y si hay alguna petición, como siempre ahora la pueden traer, podemos identificarnos juntos en oración los unos con los otros. Mientras escuchamos el cántico, aquí le vamos a esperar juntos, vamos a ir a nuestro Dios en oración, puestos de pie.
Doy gracias al Señor por ustedes que han pasado al frente y de hecho, pues confiando en la gracia y el poder de nuestro Dios. De hecho, pues también expresando nuestras acciones de gracias delante de su trono. Sí, quiero pedirles especialmente una oración por el sobrino que tengo en Port St. Lucie. Está en estado crítico. Sí. Y este martes pienso ir hacia allá. Les digo esto como algo para meditar. Sí, hace años atrás, cuando prediqué una mini campaña evangelística en Ocala, él estaba presente. Y cuando se terminó el culto, que estábamos afuera, se acercó a mí, pasó por mi lado y me dijo las mismas palabras que le dijo el rey Agripa al apóstol Pablo. Casi me persuades a ser cristiano. Fue un momento de agradecimiento al Dios del cielo porque la palabra había tocado su mente y su corazón, pero de tristeza. Sí. Ahora pues en su situación pues está deseando que yo vaya y esté con él. Este es hijo de mi hermano que falleció hace corto tiempo atrás, que le dio un tremendo ejemplo en sí, como siervo de Dios en sí. Pero pienso que el Señor en su misericordia obra. ¿Cuán importante es esto, mis hermanos? ¿Y cuán importante es el testimonio? ¿Cuán importante, mis hermanos, para la salvación de nuestros seres queridos? Sí, pues espero que se mantengan en oración, que se ubiquen dentro del contexto de esa maravillosa revelación que Dios nos ha dado y que el fruto del Espíritu Santo fructifique en cada una de sus vidas. ¿Sí? Para bendición de sus almas, de sus hogares, de sus hijos, de sus nietos, de todos. ¿Sí? Y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne nuestros corazones. ¿Sí? Y cuando es así, entonces la dulzura del cielo se va a sentir en lo más profundo de nuestro ser. Padre amado, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, oh Dios, por tu santa y bendita palabra. Oh Padre, te damos tantas gracias por la bendición de poder llamarte Padre. De ser conocidos por ti, oh Dios. De tenernos en tus manos. Te damos gracias, Padre,
por la bendición de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, fortaleciendo nuestro ser, guiando nuestra mente y nuestros corazones. Oh Dios, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Te damos gracias por ese santo y bendito privilegio. Y Padre amado, te doy gracias por estos hijos, las hijas tuyas que han pasado al frente. Algunas procurando esa renovación espiritual, sanidad también, oh Dios, agradecimiento por tus bondades. Padre amado, te damos gracias por ello. Padre amado, te ruego que los bendigas, que los fortalezcas. Oh Dios, como así te ruego que esa dulce unción del Espíritu Santo ministre en cada uno de nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Oh Dios, y que en efecto el anhelo de vivir en ti sea, Padre, primeramente experimentar el gozo de tu presencia, la aprobación tuya, oh Padre. Y Padre, servirte para que así como ahora nosotros vivimos en ti, otros lleguen a conocer esa tu vida, oh Dios. A través de esa preciosa vida que entregaste por nosotros sobre el monte Calvario, tu Hijo Jesucristo. Padre, te amamos, te necesitamos, oh Dios. A ti damos toda honra, a ti damos toda la gloria. Padre, acercándonos ante tu presencia con acción de gracias, en ese nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Señor les bendiga. Salúdense los unos a los otros prudentemente.